Hermanos, ¿cómo se encuentran mis hermanos en esta tarde? ¿Se encuentran bien o se encuentran nomás así? Espero que bien. ¿Cómo están sus oídos? Sus oídos. ¿Están bien? Bueno, porque voy a necesitar para que ustedes me ayuden. Me da gusto, hermanos, de estar nuevamente con ustedes, compartiendo algo de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién estuvo en la mañana en la escuela sabática del trimestre que nos ocupa? Que estuvimos estudiando la primera clase, la primera lección, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar un poquito acerca de lo que en esta mañana estudiábamos. ¿Se acuerdan el título de la escuela? El título de la escuela era ¿ejemplo qué? El poder del ejemplo. Todos nosotros proyectamos un ejemplo, ¿sí? Todos nosotros proyectamos un ejemplo. Ahora vamos a ver qué proyección estamos enviando a los demás. ¿Buena o mala, regular? ¿Qué sé yo? Esto, hermanos, es parte del carácter que definitivamente el trimestre que nos ocupa, hoy empezamos con la primera lección, estamos atrasados como un mes casi, ¿verdad? Hoy nos ocupó la primera lección, pero el trimestre que nos ocupa, hermanos, habla de forjar un carácter mejor que el que teníamos, un carácter cristiano. Y a eso se va a enfocar las lecciones de este trimestre, el carácter que refleja el ejemplo que nosotros pudiéramos o podemos proyectar hacia los demás. Y mirar cuál es la proyección que nosotros enviamos, qué tan buena o qué tan mala es, para si algo hay que hacer algunos ajustes, pues hagámoslos. En Lucas capítulo 6 hay una lectura en la cual va a descansar nuestro tema de esta tarde, hermanos. Es Lucas capítulo 6, vamos a leerlo del verso 43 al verso 45. Lucas capítulo 6, del verso 43 al verso 45, ahí en sus Biblias ustedes me siguen. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian las uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? ¿Quién me puede decir en su forma de pensar qué es el carácter? ¿Es lo enojón o lo corajudo que somos? Es parte, pudiera ser parte, pero en realidad, ¿qué es el carácter, hermanos? El diccionario lo define así bien facilito. El diccionario lo define que son las cualidades psíquicas o afectivas que condicionan la conducta de una persona que lo distingue de los demás. Es el conjunto
de cualidades psíquicas o afectivas que condicionan su conducta y que esa conducta nos hace diferentes o nos distinguen de las demás personas. Todos, sin excepción, tenemos un carácter. Eso no se puede negar. Todos tenemos un carácter, una forma de ser o de conducirnos. Lo que tenemos dentro de nosotros que nos dictan la forma de comportarnos. Ese es el carácter. Ese es el carácter, hermanos. Es una serie, un conjunto de cualidades buenas o malas que nos condicionan para hacer lo que traemos dentro de nosotros. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros analicemos nuestro carácter. Porque si es un buen carácter, estaremos dando un buen ejemplo a los demás. Pero si es un mal carácter, si es un mal carácter, entonces estaremos proyectando un mal ejemplo para los demás. Y en la iglesia o en el pueblo de Dios, hermanos, es importantísimo que a través de nuestra conducta, a través de nuestro ejemplo, estemos edificando a los demás. Pablo dijo en una ocasión, si por causa de mi comida mi hermano se va a estropear, mejor no como. Mejor no como de aquello, ¿verdad? Por el escándalo que voy a producir en mi hermano. Quiere decir que mi ejemplo, mi conducta debe de edificar a otros y no destruirlos. Entonces, hermanos, por ello pensamos que el carácter nuestro es muy importante, porque a través de ese carácter, a través de ese ejemplo, entonces nosotros podemos estar edificando a otros o podremos en un momento dado destruyéndolos. Esto es fácil de entenderse. Por ejemplo, en la lectura que teníamos del capítulo 6 de Lucas, en sus versos 43, dice: no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, pero tampoco es árbol malo el que da buen fruto. Esto, hermanos, Cristo lo compara con nosotros, con el carácter humano, con nosotros los hombres. Decíamos, si nuestro carácter, si nuestro ejemplo es pésimo, entonces estaremos no edificando, sino más bien destruir. Ustedes saben, hermanos, que habemos muchos en la iglesia, y principalmente cuando llegamos, que no nos fijamos en Dios o en Cristo, nos fijamos en el que tenemos al lado de nosotros, el que nos invitó a la iglesia, en el ministro que se paró a predicar, y aún ya después, con varios años dentro de la iglesia, siempre estamos viendo a los demás. Ese es un mal muy común entre nosotros, que lejos de ver a Cristo, estamos viendo al hermano, a la hermana, al ministro, al pastor, a X persona, y ya vemos algunos hasta
que nos salimos de la iglesia por causa de la conducta de alguien. Cristo dijo en una ocasión que hay del que pusiere tropiezo a uno de estos pequeñitos. Dice que más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a la mar. Cuando nosotros ponemos tropiezo sin querer o queriendo, como dicen por ahí, sin querer queriendo, cuando nosotros ponemos tropiezo a alguien, somos responsables de la vida de aquel que por causa de nosotros se pierde. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros analicemos nuestro carácter cristiano, nuestro carácter que proyectamos delante de los demás, para saber qué tan bueno o qué tan malo, para poder, porque aún con el ejemplo muchos predican, aún con el ejemplo muchos evangelizan, aún con las obras muchos están edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice el verso 43 en la parte A, como leíamos: no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol, dice la parte segunda de este mismo verso, ni árbol malo el que da buen fruto. Nosotros nos podríamos considerar buenos o malos. No me conteste. Ok. Y en el verso 44, hermanos, en el verso 44 dice: porque cada árbol se conoce por su fruto. Esto es innegable, hermanos. Cada árbol, si usted ve un árbol que tiene higos, ¿qué dice que es? ¿Mande? ¿Quién es la que produce los higos? La higuera. ¿Por qué dijo que era higuera? Porque vio los higos ahí en ella. Lo que está proyectando la higuera, hermanos, hace que se le conozca. Pero si usted va y ve cualquier otro árbol de esos bien grandotes y empieza a buscar higos, ¿los va a hallar? Es probable que no, porque no es higuera. Porque el árbol, hermanos, no puede dar un fruto diferente a su especie. Cada árbol da el fruto de su misma especie. Cada árbol da su fruto de su misma especie. Dice aquí el verso 44, no se cosechan higos de los espinos, ¿verdad? Ese es imposible. Que vayamos a buscar en un árbol de esos espinosos higos. ¿La higuera tiene espinas? ¿Tiene espinas o no? No. No tiene. Pero tampoco vamos a buscar uvas en las zarzas. ¿Cuál es el árbol que da las uvas? ¿Mande? Las vides. Las vides o parras muy mexicanas, ¿verdad? En México le decimos parras. No sé si en algún otro lugar también, pero en México le decimos parras, pero en realidad son vides, la vid. La vid es la que produce las uvas. ¿Se acuerdan aquellos hombres que fueron a explorar la tierra prometida y trajeron unos racimos de uva que cargados entre dos desde arriba casi pegaba el racimo de la uva? ¿Qué tan grandes estarían? Y con esos frutos que llevaron, conocieron la tierra. ¿Cómo era la tierra que iban a heredar? Era fértil. Una tierra que produce, dijo Dios, una tierra que produce ¿qué? Leche y miel. ¿Por qué leche y miel? Hay varias versiones. Algunos dicen que había mucho ganado,
mucho ganado vacuno por la leche. La miel, otros dicen que había mucho. ¿Se acuerdan lo que encontró Samson en el cuerpo de un león? ¿Se acuerdan qué encontró? Un panal de abejas. Dicen que en la tierra prometida había mucho de eso, muchos panales, muchas abejas. Y que eso le valió el nombre, dicen algunos hermanos, la Biblia no dice por qué, dicen algunos que por eso le valió el nombre de una tierra que produce leche y miel. Había mucha cabra, mucha leche, pero la cabra es la que da más leche que la oveja. La oveja da ¿qué cosa? Lana. Pero lana del cuerpo, no lana de la que nosotros conocemos, ¿verdad? Ok. Entonces la tierra prometida, hermanos, cuando los espías la fueron a explorar, a conocer, y que volvieron con aquellos racimotes de uvas colgando desde arriba hasta abajo, se identificó la tierra como buena, como fértil, por el ejemplo que llevaban ahí aquellos hombres. Entonces, hermanos, el árbol se conoce por sus frutos. Y Cristo en esta ocasión, hermanos, hace una comparación con la actitud del hombre. Ya no tanto los árboles, ahora los hombres. El hombre, hermanos, el hombre se conoce también por sus frutos. Dice el verso 45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón, ¿qué cosa? Saca buenas cosas. Pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y termina el verso 44 con una conclusión, hermanos, que no puede ser contradicha. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, eso es tan cierto que si el hombre es doctor, ¿de qué habla? Habla de medicina, habla de enfermedades, habla de hospitales, habla de muchas cosas, todo relacionado con su profesión. Pero el hombre que vende carros, habla de carros, porque eso es lo que trae aquí adentro. El hombre que su corazón está lleno de Dios y de Cristo, ¿de qué creen que va a hablar? De Dios y de Cristo. Por eso dice el verso, de la abundancia del corazón habla la boca. Estaba una persona platicando entre los hermanos de la iglesia, y de repente se le salió una grandota por allí. Dijo, ay, perdón, se me salió. Le dijo el otro hermano que estaba, pues se salió porque ya no cabía. Pues sí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que proyectar un carácter cristiano, un carácter que hable de Dios. Si dentro de nosotros, si como dice el apóstol Pablo, Dios
y su Hijo, dice por allá en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero decir, hermanos, que a través del Espíritu de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, Jesucristo y su Padre Dios viven dentro de nuestro corazón. Y si es así verdaderamente, hermanos, entonces nuestro corazón está lleno de Cristo y de su Dios. Y de eso mismo vamos a hablar. Y cuando nosotros estamos llenos de Dios y que hablamos de Dios, entonces estamos edificando, estamos proyectando un ejemplo saludable. Pero si es lo contrario, si es todo lo contrario, hermanos, si nuestro corazón está lleno de cosas mundanales, ¿de qué vamos a hablar? Pues del mundo. Vamos a hablar del mundo. Qué importante entonces es, hermanos, forjarnos un carácter cristiano. Un carácter, hermanos, que proyecte la voluntad de Dios. Un carácter que proyecte, hermanos, volvemos atrás. La tierra prometida se dio a conocer por los frutos que aquellos hombres trajeron. No les cabía duda cómo era la tierra de fértil, pues que la prueba la tenían en las manos. Cuando nosotros proyectamos a Dios y a su Hijo Jesucristo, hermanos, no hay duda para nadie que usted es un cristiano seguidor de Cristo. Pero como dice el verso, este mismo verso 44, más bien el 43, no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Pero en cambio, ni el árbol malo el que da buenos frutos. Es un juego de palabras, pero que es fácil entender. El árbol que da malos frutos, por consiguiente, es un mal árbol. Pero el árbol que da buenos frutos, por la misma ley, es un buen árbol. Fíjense que yo no soy de ahí, de Montemorelos, Nuevo León. Montemorelos era, hoy menos que antes, un pueblo, una región citrícola donde había mucha naranja, y naranja dulce, la más dulce de todo el mundo, y no es comercial. Saben que para un árbol, para hacerlo bueno, esos árboles los siembran árboles agrios. Esos no sirven para dar fruto. Pero cuando están chiquillos, los injertan y les quiebran lo malo y brota en ellos el buen árbol. Bueno, así fuimos nosotros